Bueno, muy buenas noches para todas. Me alegra que nos podamos tener nuestro encuentro semanal de Spa para el Alma. Espero que lo que Hashem nos permite estudiar y a la vez compartir sea de verajá para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema más privado, un asunto que tiene que ver más con nosotras y en general le pasa mucho a los seres humanos, como es el caso de situaciones dolorosas, recuerdos repetitivos en nuestra memoria, y es lo que la psicología dice que vamos a hacer referencia acerca de los traumas, ¿sí? Muchas personas tienen diariamente situaciones de imágenes, escenas repetitivas que causan confusión y a la vez también eso genera que la persona no se concentre, inclusive pierde como ese aliciente también inclusive de vivir o lo desenfoca totalmente. Los traumas a veces son generados en la infancia, ¿sí? Inclusive desde que un bebé está en el seno, está en el útero materno, vamos a ver que, digamos, el amor, la aceptación que den esos papás acerca de ese bebé, toda esa afectividad va a causar que ese bebé se sienta feliz y se sienta muy deseado. Entonces, de ahí podemos decir como de ese medio intrauterino, ¿sí? Todos esos estímulos. De hecho, el bebé percibe todo lo que pasa aún en ese medio tan, diríamos, tan privado, tan cerrado, donde él no conoce realmente lo que pasa en el mundo exterior, pero él sí percibe todas las sensaciones de la madre, ¿sí? O inclusive cuando el padre le habla. ¿Qué es lo que pasa? Hay seres humanos que en algún momento de su vida de pronto no fueron deseados, ¿sí? También hay que reconocer que de pronto por falta de conocimiento o no podemos juzgar las situaciones por las cuales aquellos padres sintieron terror, de pronto no esperaban ese bebé, en fin, y hay que reconocer que todas las personas tenemos una estructura mental, es decir, no recibimos los estímulos o las situaciones de la vida como, digamos, mi vecina, como mi amiga, que es tan fuerte, que es tan optimista, en fin. Cuando estamos hablando acerca de los traumas, podemos referirnos también a esas situaciones que de alguna manera nos desenfocaron. Es decir, que traen un impacto psicológico porque por algún suceso de la vida, ¿sí? Sucede en la vida de la persona, podemos hablar de traumas que tienen que ver con humillaciones en público, puede ser, digamos, un profesor avergüenzar, digamos, a un estudiante, todos se ríen en el salón, otro niño lo puede tomar, pues simplemente pasó y no va a estar, digamos, en la casa pensando en la situación, para él simplemente como quien dice, pasa la hoja, pero el otro niño que lo vivió se va a sentir de pronto avergonzado, ridiculizado, va a sentir temores, por ejemplo, en el momento cuando le toque, digamos, hacer una exposición oral, ¿cierto? En el salón, en fin. Pues, se puede tener traumas aún así por si, digamos, es un estudiante le toca hacer una evaluación, ¿sí o no? Se bloqueó ese día, perdió el examen y eso le quedó un trauma de pronto, digamos, con determinada asignatura. Son traumas que podríamos decir que son no tan relevantes, pero que cada persona es muy compleja. Hemos dicho que cada persona es un mundo
y todos interpretamos las situaciones o las vivencias de manera diferente. Tenemos también, por ejemplo, el caso de traumas por abusos sexuales, por maltrato psicológico, físico, por ejemplo, cuando una pareja hace hacia el otro, ¿sí? De hombre a mujer o de mujer a hombre, porque siempre está enfocado, es que la mujer es la maltratada. No, hay casos en el mundo, así sea muy escasos, ¿sí o no? O simplemente no se denuncian, pero hay mujeres maltratadoras, ¿sí? Tenemos el caso también, por ejemplo, de un maltrato físico o lo que podríamos decir un maltrato psicológico que se da mucho en las escuelas, el bullying, ¿sí? Alguien que se burle, por ejemplo, de sus creencias, de sus opiniones, de su aspecto físico. En fin, o sea, todos tenemos una infancia y en esa infancia vivimos situaciones de pronto no muy agradables, que digamos. Y a veces lo dejamos pasar, pero cuando estamos en la adultez, a veces vienen esos recuerdos que poco a poco se pueden convertir en, digamos, como diríamos, como un verdugo, ¿sí? La persona le quita la paz interior. Por ejemplo, digamos, puede ser traumático que una mujer puso todas sus expectativas para casarse, ¿sí? Y resulta de que su esposo la engañó, no era lo que yo esperaba de ti. En fin, muchas situaciones, hombres que, por ejemplo, digamos, maltratan a sus esposas cuando llegan borrachos a la casa. Y tenemos algo que estuve leyendo, una historia real en Ice Latino, acerca de una chica que sufrió trauma desde pequeña, cuando la mamá le decía, medio ya dormida, vamos porque el avión nos está esperando, su papá se fue de vacaciones, y realmente lo que pasaba es que, miren lo que dice, cuando mi madre estaba embarazada de mí, mi hermana menor, por ejemplo, mi padre la agarró del cuello y la estranguló. Levantando sus pies del suelo, aterrada, escondida en su armario, yo observé cómo él ahorcaba a mi madre hasta que ella casi murió. Ese es solo uno de los recuerdos que penetraron en lo más profundo, recovecos de mi mente. Mi madre intentaba protegernos físicamente y me espantaba ver cómo él tomaba represalias contra ella. Lo vi castigar severamente a mi madre por pequeñas infracciones durante la vida diaria. Entonces, esos recuerdos, esos pensamientos, esa película que está continuamente, digamos, repitiéndose, o también que hace que la persona no pueda experimentar esa paz interior, esa felicidad, ¿sí? Son situaciones que son fuertes y a veces nos hacemos la pregunta, Hashem, ¿dónde estabas? ¿Por qué yo viví esto? ¿Sí o no? Cuando alguien lo ve desde una óptica exterior, es decir, es un espectador, te dice, no, qué cuento, ¿sí o no? Tranquilo, no pasa nada, borre eso de la mente, pero no es tan fácil, ¿sí? O sea, el que está en los zapatos sabe qué está viviendo, ¿sí? Y eso se puede constituir en una tortura diaria, donde la persona no disfruta la vida. O sea, tiene todos los motivos, las razones para ser feliz, pero no encuentra ser feliz. O sea, ¿qué es lo que pasa? Digamos, la persona estudia Torah, la persona se enfoca en su trabajo, se entretiene haciendo otras actividades, inclusive sanas, pero tiene ahí como esos pequeños Photoshop, para hablándolo así, que vienen, ¿sí? Un momento dado, por ejemplo, digamos, detonantes, cuando alguien está estudiando algo en un libro y un momento a otro una palabra que relaciona, inmediatamente el cerebro te crea la escena, ¿sí o no? O sea, te trae de una vez como, no sé cómo decir, o sea, trae de una vez esa situación,
pero usted no la está hablando, nada, sino que simplemente una palabra, una imagen, algo que inmediatamente el cerebro te lo trae ese archivo, ¿sí o no? Entonces, de ahí hay algo bien importante, y es que primero que todo, esos recuerdos que no son gratos, esos recuerdos que son negativos, ¿sí? Diferentes situaciones, por ejemplo, digamos en la niñez, alguien que en algún momento estaba, por ejemplo, de 5 años y se estaba perdiendo, ¿cierto? Mi mamá me cuenta a mí que yo cogí una vez el triciclo y que yo resulté por allá y que yo me perdí, ¿sí o no? Yo eso lo tengo en mi mente como un sueño, es muy chistoso. Pero mi mamá me dice, usted no sabe el susto que yo tuve, ¿cierto? Entonces puede una persona de pronto asociar ese tipo de situaciones con cosas parecidas, aún en la adultez. Es decir, aquí dice Paula Marcela Parra Villegas, dice, hay situaciones que marcan la vida, es verdad, ¿sí? La premisa acá es, si Hashem es bueno, ¿por qué permite o me permitió vivir esa situación? ¿Sí? O sea, la idea de esta charla es que usted pueda liberarse de eso, que usted pueda sanar, ¿ya? Y eso solamente lo va a lograr usted, obviamente, con ayuda profesional y con Hashem. No hay de otra. Pero en la parte espiritual, lo que dicen los Jajamín, es importante el primer paso, reconocer que necesitamos ayuda. ¿Sí? O sea, cuando la persona no reconoce que necesita ayuda, que tiene un problema, deja pasar las cosas. ¿Sí? Y es como que simula o actúa, no pasa nada. Pero nuestro sistema nervioso está capacitado para interpretar todos esos estímulos que tenemos y nuestro cerebro actúa como ese receptor y como esa, digamos, ese baúl de recuerdos o de archivos donde va guardando cada imagen y cada situación de la vida, ¿sí? Ahora, en un nivel intelectual es fácil decir, sí, yo voy a superar esto, yo soy capaz, en fin, pero otra cosa hay como que hay un abismo, hay una separación entre lo que es la teoría y la práctica. Sí, ahora hay que ser conscientes que hay traumas que son muy difíciles, o sea, que requieren de terapia, ¿sí? Donde la persona está aterrada. Por ejemplo, Barminan, un niño que vea una película de terror, ¿sí? Pues lo vea, no sé, Freddy Krueger, algo así, y tenga Chucky, el payaso de la muerte, no sé, o sea, digamos que tenga 3 años, esas imágenes van a estar ahí. Y a lo mejor en la adolescencia, cuando sea adulto, ve un payaso y le da miedo, le causa terror, ¿sí? O sea, piensa que ese payaso le va a hacer cosas. Entonces, de ahí hay que ver algo bien importante. A veces asociamos y vemos que la vida tenemos el derecho a no sufrir, ¿sí? O sea, que nosotros simplemente como creación, y Dios es perfecto, y Dios es amoroso, y Dios es Padre, entonces yo vengo a este mundo y tengo que tener, nos engañamos a nosotros mismos, o el ser humano cree que simplemente fuimos creados para el placer y la felicidad. Fuera de eso, tenemos el bombardeo de la publicidad donde te dice, si tienes esta casa, vas a ser feliz. Si tienes este auto, estás completo. Si tienes, por ejemplo, una familia, ya, o sea, ya todo lo lograste. Si tienes dinero en el banco, eres una persona que realmente es feliz. Si usted se va para un banco
¿Cuál es la imagen publicitaria que usted ve? Gente feliz, con la sonrisa de Colgate, el niño y la niña mirando a la mamá, ese placer, esa felicidad. Sí. También estándares de belleza. Ajá. No tiene tales figuras y tales medidas, no es feliz. Ajá. Entonces tienes que también... Exacto, o sea, entonces, todos esos mensajes que son inconscientes, por ejemplo, un publicista no es que simplemente yo voy a hacer un diseño, un dibujo, no, él juega con la psicología de las personas, ¿sí? ¿Por qué, digamos, a un hombre le venden, por ejemplo, un kit de llantas y no tiene nada que ver con una mujer? ¿Sí me entienden? Porque es un juego, es simplemente que juegan con nuestra mente y nuestra psicología. El marketing, el mercado, la publicidad, todo es esto. Bueno, vamos al punto, por ejemplo, del prototipo o los estándares de belleza. ¿Cuántas mujeres han llegado a un estado de anorexia porque ven la modelo feliz y es de pasarela, ¿sí? Y tiene buena estatura, tiene buenas curvas, pero esos estándares de belleza han cambiado. Ya tenemos que entre más flaca, más bonita es. Y me disculpan, pero se ven mujeres no saludables, o sea, una delgadez que es preocupante. No se dan cuenta que pueden estar a un hilo de una enfermedad tan grave como la anorexia, que les puede hasta causar la muerte. Se autoimponen dietas, o sea, no estoy diciendo que es malo ir a un gimnasio, que hacer ejercicio, en fin, pero estamos hablando es que toda la publicidad y los que nos venden los medios, eso es ser feliz, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nos programamos o nos autoprogramamos que todo en la vida tiene que tener placer. O sea, no aceptamos el sabor de no tengo, ¿sí o no? No aceptamos el sabor de aquí falta algo. Si usted mira en todas sus áreas, ¿usted qué quiere? Tener un 100%, ¿sí? O sea, con su relación de pareja, 100%, con sus hijos, 100%, espiritualmente, 100%, con el trabajo, un trabajo estable, contrato indefinido, 100%. La casa, a veces no la casa porque la casa que necesitamos con comodidad, porque a veces es la competencia. Entonces, fulanito tiene tal casa y es mucho mejor, yo quiero otro apartamento mucho mejor para que vean que yo sí progresé en la vida. Ese a veces es el mundo del engaño. Decimos, de hecho, y dice el Rebbe Nachman, que estamos en el mundo de mentira, de sheker. Realmente en el mundo espiritual es el mundo de verdad. Bueno, y cuando estamos hablando de ese mundo de verdad, es ilimitado. Akadosh Baruj Hu es eterno y su pensamiento es eterno. O sea, su pensamiento, sus ideas, sus proyectos trascienden. Él actúa con nosotros para trabajar nuestra alma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como estamos, o sea, esta carnita, este cuerpo siente, no entendemos los misterios de la vida, no entendemos cosas injustas que pasan. ¿Por qué? Porque estamos programados a vivir simplemente en este plano físico. Se nos olvida que es que venimos a este mundo a rectificar. A veces las cosas que pasan, lo dice el rabino Shalom Arush, que son por transgresiones, ¿sí? Sufrimientos por transgresiones. Puede ser que esas transgresiones puedan ser en esta vida, o yo no tengo en ese momento, digamos, la conciencia, se me olvidó, pero pueden ser de otras vidas. O sea, Hashem de alguna manera permite los sufrimientos con varios propósitos. Les voy a poner este ejemplo. Más de una persona que está buscando Torah en este momento en el mundo, le cuenta a usted la historia, es que me divorcié, es que mi esposo me dejó, es que mi esposa me dejó, y me generó una decepción, una depresión, y empiezan a contar. Solamente de Hashem fue su aliciente y salieron adelante. ¿Sí o no?
Entonces, ese faltante o ese dolor o ese trauma fue la única manera que el cielo dijo, necesitas esto, lo voy a permitir, ¿para qué? Porque eso te va a despertar espiritualmente. ¿Sí me hago entender? O sea, si tenemos todo bien, perfecto, por ejemplo, digamos el caso de los chinos, que hay una tecnología tan avanzada y dicen, necesito calentar agua y se prende el fogón. De hecho, en estos países, en China y en Japón, es donde más suicidios hay. ¿Por qué? Porque la gente no encuentra como la alegría, o sea, todo es como si fuera una vida ordenada, mecánica y perfecta. A veces eso pasa cuando la persona simplemente tiene comodidades, no hay nada de incomodidad y dice, ¿y yo para qué en esta vida? En cambio, el que le toca sufrir, así sea un poquito, o le toca trabajar, dice, tengo un motivo para sacar adelante a mis hijos porque esa persona, digamos, su pareja la dejó. ¿Sí me hago entender? O sea, esas situaciones dolorosas van a llevar a la persona a superarse. Tenemos muchos casos. Si usted busca en YouTube, mujeres que sufrieron de abusos, mujeres que las echaron de los empleos injustamente y ahora son empresarias, se cambió el masal, ¿sí? Pero se tienen dos opciones, o la persona se queda ahí en un círculo contemplando, guardando sus secretos, o le da la oportunidad, por ejemplo, en el caso, primero, a Hashem, para poder sanar, ¿sí? Sanar no es fácil, no es de la noche a la mañana, ¡trin! Magia, ¿sí? Pero a Kadosh Baruj Hu, piense eso. Si Hashem le hizo a usted el cerebro, el sistema nervioso, que guardó todos esos recuerdos no agradables, ¿será que Kadosh Baruj Hu no puede en algún momento hacer que usted tenga otros diferentes recuerdos? Vamos a hablar acerca como de una terapia de sustitución. Por ejemplo, viene el pensamiento amargo, maluco, pero se pueden sustituir. ¿En qué sentido? Piensa en cosas agradables. Cuando usted fue muy feliz, ¿sí? Por ejemplo, ay, yo fui feliz cuando yo fui por allá a un paseo y vi el mar, ¿sí o no? Piense en el mar, la sensación que usted tuvo cuando estaba en el mar, esas cosas, ¿sí o no? Como cambiar ese tipo de cosas. Trabajar en la mente para que usted no esté pensando todo el día y noche, en lo sucedido, es una manera. Otra es expresarla. Recordemos que en la primera usted aceptó, sí, tengo un problema, necesito trabajar en esto. Por ejemplo, digamos con lo que hablábamos la otra vez con la depresión, si una mujer o un hombre está siempre en un estado de decaimiento, no se quiere levantar de la cama, no se quiere ni bañar, no quiere hacer nada, esos son alertas, ¿sí? Tiene que prestarle atención a eso. Hay que buscar ayuda. ¿Qué dice el judaísmo? Hay que hacer una catarsis, lo dice la psicología. El judaísmo te dice, es bueno contarle a una persona el sentimiento que tuviste, los miedos, cómo fue esa situación, en lo que tú le quieras contar, te vas liberando, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces tenemos una cajita guardada de recuerdos y de secretos que solamente lo sabemos nosotros y la persona, nosotros estamos sufriendo, ¿sí? Porque no encontramos a alguien que nos pueda ayudar o nos da pena. Ay, si yo hablo con un psicólogo, si yo hablo con una psicóloga, qué pena, yo qué va a pensar de mí. No, Hashem, de alguna manera, por eso permite la psicología a esos profesionales. ¿Para qué? Para que usted pueda superar las cosas. Ya, algo bien interesante, que la base de toda esa situación, de esos traumas que se vuelven invivibles, nos dice el Jajamín que es la falta de aceptación, de entender que a Kadosh Baruj Hu, de alguna manera, el cielo determinó que esa situación fuera como esa varillita en las manos de Hashem, de alguna manera. ¿Para qué? Para que nosotros no veamos la vara,
sino que Hashem nos está, digamos, como les dijera yo, o sea, con eso está permitiendo que podamos expiar pecados, que podamos reconocer que hemos fallado, que son por transgresiones, como ya dije, pueden ser del pasado, de otra vida o de esta misma vida. Pero aún así, aunque el panorama a veces no suena muy alentador, es entender que tenemos un Padre amoroso. Así como usted ve una terapia psicológica, la persona se sienta y empieza a contar, es que yo a los 5 años, y empieza y cuenta y cuenta y cuenta, le hago una pregunta. ¿Por qué si tenemos al psicólogo de psicólogos, no hablamos con Hashem? No buscamos ese tiempo de aislamiento con Akadosh Baruj Hu, donde Él está anhelante de decirnos, cuéntame qué te pasa, ¿sí? Perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos hacemos culpables, es que yo no debía haber ido a ese lugar, yo no debía haber hecho eso, no debía haber dicho esto, en fin, yo tuve la culpa y por mi culpa, eso no está bien. Hay que perdonarse, ¿sí? De ahí, eso va a ayudar a que la persona pueda sanar. Cuando usted toma esa plegaria en aislamiento, habla con Dios como su mejor amigo, su mejor psicólogo, su mejor médico, le dice, Hashem, yo no tengo la fuerza, o sea, no tengo la capacidad cognitiva, la capacidad emocional para salir de esto. Todo lo veo negativo, me cuesta ser feliz, me invitan, digamos, a una fiesta, no la disfruto, me invitan a un paseo, todo el mundo es feliz y yo parece que estuviera de luto, ¿sí? Hashem, por favor, ayúdame, ¿sí? Recordemos que la felicidad, si uno se empieza a enfocar en las cosas, empieza a hacer ese trabajo, me pasó esto, esto fue incómodo, perdí esto, pero, venga, si yo comparo todo ese dolor o toda esa tristeza, me sobran las bondades. Hashem no me dejó solo, ¿sí? Tenemos el modelo y es Am Israel. Usted se imagina si el pueblo judío que ha vivido persecuciones, abusos, han sufrido tantas situaciones dolorosas. No estamos hablando de que es que vivieron solamente en Egipto, un exilio. Estamos hablando ya de un cuarto exilio. ¿Qué pasó en la Shoah? La Shoah fue algo perverso, algo terrible. Mucha gente generó traumas con eso. Pero la pregunta es, Am Israel sigue. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu está con Am Israel. O sea, Hashem está en los momentos más difíciles en los cuales nosotros estemos. Él siempre nos da la mano. ¿Nos da la mano cómo? A través de una palabra de alguien. Cuando usted se siente sin salida y escuchó un shiur del rabino Mishan, wow, eso era lo que necesitaba, ¿sí o no? Me ha pasado a mí, tengo una cuestión que necesito y pongo la dosis diaria, Hashem dándome la respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces nos llenamos de soberbia y no aceptamos esas situaciones. ¿Sí me hago entender? Todos los días tenemos que trabajar. Hay cosas que no nos son cómodas, que no las queremos, que peleamos, hacemos la pataleta espiritualmente o en la mente. Pero cuando usted empieza a decir, yo no entiendo, yo quisiera tener esto, yo quisiera poder superar estas situaciones, pero aunque yo inclusive no lo sienta, me voy a obligar a mi alma y te doy gracias por estas cosas. O sea, si Hashem es un Dios amoroso, toda esa situación negativa tiene que haber un propósito de amor. No puede ser como de que sería como que estamos diciendo o que Dios es un Dios cruel, porque con Am Israel le ha pasado muchas situaciones, pero ¿cuántas veces Hashem ha estado salvando a Israel, le ha estado mostrando, yo estoy con ustedes, ¿sí? Ahora algo bien interesante, cuando nosotros trabajamos en someter nuestra voluntad a Kadosh Baruj Hu, Él va a hacer nuestra voluntad, pero no es cuando nosotros queramos, sino cuando Hashem lo determine.
Y lo que Él nos está dando es bueno, ¿sí? Y si Él está permitiendo que la persona se sienta confundida, que sienta terrores, que sienta miedos, ojo, es una oportunidad de oro para usted acercarse a Hashem. Yo siempre traigo alusión a colación al rey David. El rey David dice, yo tengo muchos enemigos, el rey David fue despreciado desde el vientre, el rey David sentía que no podía, ¿sí? Pero ¿qué hacía el rey David? Dice, yo nada deseo, sino solamente buscarte a ti. Porque él sabía que Hashem era el único que le podría ayudar con esos miedos, esos fantasmas, esas situaciones tan difíciles. Estamos hablando de que al rey David lo perseguían para matarlo. Y era una persona muy cercana, era el rey Shaul, ¿ya? Entonces, no, el rey David no tuvo, digamos, situaciones fáciles, su familia lo rechazó. O el rey David lo pusieron, ay, qué rico el rey, mi hermanito es el rey. No, el rey David era cuidador de ovejas, a él no lo tenían en cuenta. ¿A quién iban a, digamos, a darle la unción de rey? Al que era bien parecido, al más alto, ¿sí o no? ¿Y qué dijo en el momento el profeta Shemuel? Hashem no ungió a eso. Ustedes, ¿vos no tenés más hijos? Ah, sí, por allá uno. Ay, ¿cómo es que se llama ese niño? ¿Sí o no? No se acordaban ni siquiera de él. Él dice, en pecado me concibió mi madre, ¿sí? O sea, la historia del rey David es muy triste. ¿Por qué? Porque miras que dice que la mamá del rey David, el esposo, no la quería, ¿ya? Entonces, por eso el rey David decía, yo no fui deseado, ¿sí? O sea, mi mamá y mi papá tenían sus conflictos. Hashem, ¿qué hizo el rey David? David fue humilde, ¿sí? Dijo, Hashem, tú me pusiste de pastor, voy a ser el mejor pastor. Pero él no se lamentaba y decía, Hashem, mi familia me odia, todo el mundo no me quiere, pobrecito de mí. ¿Qué hacía el rey David? Cogía su arpa, daba gracias a Hashem. Es hermoso lo que dicen los salmos, de cómo él se fortalece. Tú eres mi Dios, ¿sí? Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Hashem me va a recoger. El rey David, pequeñito, jovencito y adulto, recibió traiciones, de todo. Lo menospreciaban, lo humillaban, lo buscaban para matarlo, pero él siempre decía, yo busco tus mandamientos. Él decía, no le voy a ser infiel a Hashem, quiero serle fiel a Hashem, es el único que nunca me ha dejado. Entonces de ahí vamos a ver algo bien interesante, y es que todas en algún momento de nuestra vida tenemos, como decir, un pequeño rey David. O sea, se ha vivido situaciones traumáticas, dolores, sufrimientos, pero Akadosh Baruj Hu nos puede cambiar el masal. Usted me puede decir a mí, ay, pero es que mire la situación que yo tengo, todo está cerrado. Mire, para Hashem no hay nada imposible. Él puede cambiar la suerte, para que me entiendan, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? Porque Él es el Todopoderoso. Ustedes mismas lo conocen, si uno ve en las historias de la Torá, ¿quién era Joseph Hassadi? Imagínense, Joseph, 22 años en una cárcel, o como 12 años en una cárcel, estaba fuera de su familia, sus hermanos no lo querían. Yo sé que has dicho, pues yo estoy acusado injustamente, ¿sí? Ya mi familia me votó, me olvidó, voy a pecar y listo, ¿sí? Se hubiera entregado también a la depresión, ya perdí mi juventud, ¿cuándo me voy a casar? Hashem que dijo, no, Joseph, tú has sufrido, llegado el momento, tú vas a ser virrey de Egipto. Todos los personajes que vemos en la Torá y en el Tanakh tuvieron que superar situaciones difíciles. Si no las hubieran tenido, no hubieran llegado a ser un Moshe Rabenu, un Joseph Hassadi, una Rachel, convertirse en una matriarca, Lea. ¿Me comprenden? Todo fue, cada uno tuvo la medida de su ticún. Y todas tenemos
nuestra reparación y nuestro tikkun. Que ese tikkun a veces puede ser con personas, por ejemplo, el que te agredió, puede ser que usted en otra vida lo agredió, ¿me entiende? Entonces usted no sabe esas cosas, usted no conoce los cálculos del cielo, no entiende esa matemática, no la comprendemos, no entendemos por qué las pérdidas, no entendemos muchos enigmas de la vida. Pero hay algo bien interesante. Si usted se dedica y busca a Hashem con su corazón y le dice, yo solamente te tengo a ti, no tengo a nadie, por favor, ayúdame a superar esto. Hashem no se va a hacer el interesante y le va a decir, siga sufriendo. No, Akadosh Baruj Hu va a decir, sí, ya sufriste bastante, esta es la salvación. Mira, permití esto por esto y esto. A veces nos lo revela, nos dice, no te doy esto porque no te conviene, y nos lo explica después, ¿sí? O reparaste esto, o acuérdate que el producto de esta situación es por lo que hiciste, ¿me entienden? O nos pone varas, las varas pueden ser a través de personas que nos ofenden, que nos desprecian, ¿sí? Entonces puede ser una de dos, que eso te sirva para crecer, otra, para ver más de una manera clara, latente, la misericordia divina. Hay un salmo muy hermoso que dice que levanta del pobre al polvo, del polvo al pobre, y lo sienta con los reyes, ¿sí? O sea, para Hashem no hay acepción de personas. Si usted le ha pedido en tefilá, cambia mi situación, y a lo mejor usted no ve nada y la cosa está peor, crea, téngale emuná que a Akadosh Baruj Hu le puede cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos, pero en su tiempo, ¿sí? Entonces, cuando la persona es humilde, se baja de la arrogancia y dice, sí, Hashem, tú sabes por qué pasó esto, pero con tu ayuda yo lo voy a superar, tú eres mi ayuda, tú eres mi fortaleza, vamos a salir adelante. Va a empezar la persona a florecer, va a empezar la persona a sobresalir, ¿sí? A encontrar esa paz interior que no experimentaba en mucho tiempo, ¿sí? Eso se puede lograr. ¿Qué dice el Rabino Shalom Arush? Cuando la persona hace su tefila, habla con Dios, ¿sí? Va en el auto, habla con Hashem, le da gracias. Cuando la persona hace sus teilín, o está en su casa y habla con Dios su amigo, Dios me está pasando esto, y le cuenta todas las historias, ¿sí? De una manera perseverante, que sea continuamente, la persona adquiere paz. Pero ¿por qué a veces esos recuerdos o esas situaciones de la vida a veces como que nos quieren carcomer? Porque lo queremos resolver nosotros solos. El psicólogo, ¿qué hace? A ver, le escucho. Y se pone a escribir, mira, tú tienes que hacer esta terapia, tienes que hacer ese hábito, y eso está muy bien, a Akadosh Baruj Hu les da sabiduría. La pregunta es, ¿por qué no rompemos eso? ¿En qué sentido? Rompa ese esquema mental que le está impidiendo, es que Dios me rechaza, es que no sé si Dios me escucha. O sea, fortalezcase, Mona, y hable con Dios, tome su tiempo, si le toca llorar, háblelo. Cuéntele lo que le duele, lo que le pasa, dígale, Hashem, yo no puedo. Y le dice, Hashem, pero mira mi lucha mental, mira estas situaciones. Hay personas que pueden estar sufriendo de enfermedades mentales, ¿sí? De iras, de enojos, de delirio de persecución, que ya estamos hablando de niveles más altos, esquizofrenia, dolores. Pero hay mucha gente que a veces no le presta atención. Entonces es importante trabajar en la emuná y en el agradecimiento, ¿sí? Cuando la persona empieza, Hashem, pero tú estás conmigo, tú me vas a ayudar, tú eres mi fortaleza, busca la Torá, ¿sí? Pero también no podemos desconocer la ayuda de un profesional, ¿sí? O sea, hay que ir de la mano un profesional cuando se diga, realmente no soy capaz. Hay gente que empieza una terapia y la deja. Eso no sirve para nada. En todo en la vida hay que tener emuná, hay que ponerle ese sentimiento, ¿sí? Ese compromiso, ese deseo y hacerlo. Hashem nos da la facultad. Pero es que me mandaron esos medicamentos
si los necesita, los debe, o sea, se los debe consumir, o sea, no puede dejar de tomarlos. De hecho, por ejemplo, la Neni habla acerca de un tratamiento, o sea, acerca de un tratamiento de una enfermedad, pero se tiene que rezar antes de tomar un medicamento, para realizar un tratamiento. Pero si usted de una vez, como decía mi mamá, si uno está programado, ay, me va a ir mal, ¿sí o no? Va a ir a la entrevista de trabajo, es que a mí no me van a contratar, ¿sí? O sea, la gente mentalmente trae ese pesimismo, trae ese negativismo, ¿sí? Por ejemplo, tuvo situación en la vida, ciclos que no cerró o se divorció, dice, no, pues ya, la vida hasta aquí llegué, ¿sí? No, recuerde, Abraham, tenemos hace poco, Lex Leja, todos los personajes, Hashem se le habló ya a una edad avanzada. ¿Eso qué significa? Que Hashem puede cambiarnos. O sea, salgamos de las estrellas, como le decía Hashem a Abraham. Las estrellas te dicen que no. Mucha gente te dice, la familia, no puedes, los amigos, no, usted qué, el oro viejo no aprendí a hablar, un montón de cosas, pero nosotros tenemos que verlo con los ojos de la emuná, ¿sí? Bueno, que toda esta charlita que hemos dado, todo este estudio, sea de bendición, sea por las lajas de la señora Margarita Sotelo, y sea también para la elevación del alma de Odaya, hija de Abigail, que la familia no sepa más de pena.